Bienvenidos a la conferencia 103, que ya veis que va a constar una vez más del repaso de noticias de actualidad y la parte número 26 sobre las puertas dimensionales. Vamos ya sin más porque hoy también hay mucha noticia para presentar. Empezaremos con el tema de salud, como muchas veces es habitual. Brócoli y las coles de Bruselas ayudan a luchar contra el cáncer de mama. Los médicos han desarrollado un componente único a partir de esas verduras. Bien, ya sabéis que si se trata de tomar componentes para evitar esto, también quiere decir que si vais al propio alimento en sí, también conseguiréis esta función. Ya sabemos que cada vez gusta menos, sobre todo a los niños, comer verdura, pero realmente es algo sumamente necesario. La nicotina provoca enfermedades en varias generaciones de madres fumadoras. Produce cambios en el ADN que repercuten en la función respiratoria de hijos y nietos. ¿No habéis oído hablar que cada vez hay más niños que es que ya sale con asma? Desde pequeñito, enseguida le sale el asma. No, si la madre ya no fuma, dejó de fumar hace un tiempo. Bueno, pues eso tiene sus repercusiones, pero ya veis que incluso puede ser cuestión de abuelos. Mirad hasta qué punto puede llegar a repercutir. Entonces, bueno, las que vayan a ser madres que se lo piensen, si es que fuman, y cojan ya el cigarrillo y lo manden tan lejos como puedan. Los baños de bosque alivian las depresiones otoñales. Ya sabéis que hay muchas personas que con el cambio de estación, especialmente cuando llega la primavera o llega el otoño, cogen depresión por el cambio de días, que si se acortan todo parece más triste, más oscuro, al menos en estas zonas de aquí. Pues hay muchas personas que caen en depresión. Pues bien, un buen antídoto precisamente contra estas depresiones es calzarse un buen calzado que sirva para ir al campo, a pasear, a andar y ponerse en medio de estos bosques. Es algo que ya dice que los japoneses vienen haciendo por tradición durante a saber cuánto tiempo, y que aquí parece ser que esto pues no cuadra tanto, no nos encaja tanto. Pero bien, realmente estar entre la naturaleza es el mejor antidepresivo, si empiezas a gozar de lo que oyes a tu alrededor. Y desde luego te pones en sintonía también con la naturaleza que Dios nos ha dado, ¿no? Y hablemos sobre ciencia. Revolución alimentaria. Logran controlar la maduración de las plantas. El descubrimiento permitirá a los agricultores elevar el rendimiento de las cosechas. Biólogos del Reino Unido elaboraron un mecanismo de manipular el funcionamiento de cloroplastos, las partes de las células de las plantas responsable de la fotosíntesis y de su maduración. Ya veis hasta qué punto la ciencia quiere ponerse incluso yendo más allá de lo que podríamos llegar a esperar en un principio, y que, bueno, lo que se busca básicamente con todo esto, ¿qué es? Que haya gente que se deje de morir de hambre. Bueno, básicamente lo que se busca es comercio, ¿no? Ganar más dinero. No sabemos cómo puede llegar a afectar todo esto al producto, ¿no? Pero bien, ya sabéis que Elena White nos decía: id a vivir al campo, cultivad vuestro propio alimento, porque sabía que en el último tiempo iba a pasar pues todas estas cosas y más. Y advertidos estábamos por Dios. Y ahora lo que veis aquí, Charlie 2, el robot que baila el Gangnam Style. Ya sabéis, la canción de moda de un coreano, que todo el mundo la parodia. Pues vais a ver un vídeo sobre este robot. Este humanoide que ayudará a apagar incendios en el futuro, de momento ya ha aprendido a bailar con estilo este baile. Y, ¿sabéis? Diréis, bueno, y ahora nos vas a poner una cancioncita. Sí, claro, se oye la canción mientras el robot se mueve, pero para que veáis hasta qué punto la tecnología está avanzando, y veréis sobre todo algo que es fantástico, que es lo que a mí personalmente más me ha impactado, que es el movimiento ultra rápido de sus brazos. Luego os diré el porqué. Vamos a entrar a este vídeo. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자.
오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 오빤 강남 스타일 강남 스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 Bien, ya habéis visto que el robot llevaba una marcha tremenda, ¿no? Casi contagiosa, ¿eh? Pero si os habéis dado cuenta, prácticamente el asunto de piernas las mueve relativamente poco. Supongo que si lo programan distinto podrá funcionar mucho mejor, porque si tiene que sacar gente de un incendio, verdaderamente sus patas deberán ser también realmente ágiles. Pero no sé si os habéis dado cuenta, con la facilidad que cambiaba de un lado hacia otro los brazos, con una rapidez tremenda, prácticamente humana, ¿no? Pues, ¿por qué os digo esto? Sabéis, este robot lleva una cámara integrada que le permite, a través de alguien por detrás, evidentemente, desde su manejo, visualizar su campo y hacerlo actuar. Pero lo curioso de esto es que, sabéis, vais a ir viendo alguna otra noticia dentro de poco, que veréis cómo lo que parecía ciencia ficción hace unos años atrás, no tantos, la ciencia ficción se va a ver superada por la realidad. Y sabéis lo que ahora podemos decir, a ver, Elena White nos hablaba de una persecución futura. La Biblia nos hablaba de una futura persecución también. Elena White daba detalles de cómo sería esta persecución final contra los guardadores del sábado. Y nos decía de que nos podemos imaginar lo peor de los problemas, que normalmente cuando un problema nos llega, después no lo es tanto. Pero con el asunto de la persecución, esto nos desbordaría nuestra propia imaginación, iría mucho más allá. Cuando os digo esto es porque veréis ahora alguna otra noticia, que empezaréis a entender que realmente quizás no solo irán personas detrás de los creyentes, sino que podrán ir aparatos como los que habéis visto hasta ahora, incluso mucho más perfeccionados que este, en los pocos años que nos quedan hasta el retorno de Cristo. Y cuando penséis en películas tipo Terminator, pues quizás nos empezaremos a dar cuenta que no es tanta salvajada pensar que esto puede llegar a ser una realidad, más o menos, hasta los tiempos finales. Ya veréis si es que estoy alucinando pepinos o realmente las cosas pueden ir por aquí. Construyen un cerebro artificial con neuronas de rata capaz de pilotar un avión. Usa algoritmos de 25.000 neuronas para controlar el aparato en pleno vuelo. Un cerebro artificial construido en laboratorio con 25.000 neuronas de rata ha sido capaz de hacer volar a un avión de combate virtual. El cerebro y el aparato establecieron una conexión similar a la que usan las neuronas cuando reciben e interpretan señales para controlar nuestro cuerpo. En forma gradual, el cerebro aprendió a controlar el avión usando los datos que recibía de las condiciones de vuelo. El experimento abre la posibilidad a la construcción de vehículos no pilotados en los que el ordenador de a bordo será asistido por una red neuronal biológica construida con células cerebrales de ratones o de otros animales, así como ayudará también a mejorar los tratamientos de algunas enfermedades neurológicas. Ya veis hasta qué punto la ciencia está avanzando, mezclando máquina con células de animales. Pero
solo de animales? Bueno, iremos viendo aún más cosas. Todo el artículo es tremendo, ¿eh? Os aconsejo que os lo leáis detenidamente en vuestras casas. Primer robot que se mueve por la energía de un músculo cardíaco. Su primera aplicación será ayudar a las personas con problemas respiratorios. Un microrobot que mueve sus piernas merced a la energía que le aporta el músculo cardíaco de una rata ha sido desarrollado en la Universidad de California. Ya veis que las ratas están sirviendo para todo, pobrecitas. Una de las primeras aplicaciones de este dispositivo biomecánico será ayudar a las personas con problemas respiratorios, ya que usaría un tejido procedente de las células del propio paciente y se nutriría de la glucosa presente en la sangre. Atención ahora. El invento abre la puerta al desarrollo de híbridos, mitad máquina, mitad seres biológicos, capaces de desarrollar enormemente las potencialidades humanas y la supervivencia de la especie. ¿Os estáis dando cuenta de lo que os decía hace un rato? Pueden haber personas con ciertos implantes que puedan llegar a ser tipo superhombres, ¿entendéis? Ya sabéis, ya vinimos mostrando en estas conferencias cómo están preparando supersoldados, ¿no? Que alguna película ya nos apuntaba esto tiempo atrás, ¿verdad? Sí, soldado universal y cosas así, ¿eh? Pues puede ser tanto esta situación como, también ya vimos en anteriores conferencias, de aparatos mecánicos que prácticamente pueden trepar y correr por el bosque, por el hielo y por donde haga falta detrás de quien sea. Bien, ya veis hasta qué punto las cosas están cogiendo un nivel que hace unos años jamás nos hubiésemos imaginado. Y cuando se nos dice que al final, en la persecución, los hombres van a ser como demonios, porque toda la parte espiritual buena, el Espíritu Santo se habrá apartado de ellos, serán como fieras. Pero además, imaginad si pueden llegar a tener capacidades ya de los propios demonios, pero además manipulando sus cerebros de un modo tan fácil. Pues bien, sea como fuere, la verdad es que es para empezar a pensar que nos podemos preparar a todos los niveles, porque la persecución que dentro de unos años va a empezar, nos guste o no nos guste, podrá ser realmente tremenda. Pero para eso tenemos a Dios, y mucho lo vamos a necesitar. Descubren una supertierra que puede ser habitable y cercana a nuestro sistema solar. Ya está, por fin. Ya lo tenemos el planeta, ya podemos irnos de excursión allí y empezar una nueva colonia. Lástima que está solo a 42 años luz de distancia de nuestro planeta. Dice que en ella podría haber agua y una atmósfera estable y forma parte de un sistema de 6 mundos que gira alrededor de la estrella HD 4037. Su masa es al menos 7 veces la de la Tierra y lo más probable es que gire sobre su propio eje mientras orbita alrededor de su estrella. Bien, ¿por qué los seres humanos siguen buscando un lugar donde irse a vivir? Si no cambiamos nuestra forma de ser, si no nos santificamos, si vayamos donde vayamos, ¿la vamos a liar? Somos pecadores y fuéramos a 80.000 mundos y en 80.000 mundos la liaríamos. Si no hay un cambio de corazón, no hay nada a hacer. ¿Y todo para qué? Esperando que la población llegue un momento en que no se pueda aguantar en la tierra y sea necesario ir a conquistar mundos. Todo esto no va a llegar, gracias a Dios, porque Jesús vendrá antes. Pero ya veis hasta qué punto apartarse de las cosas de Dios puede llegar a hacer buscar a estas personas cosas que realmente no serían necesarias, ¿no? Sí que está muy bien como conocimiento, ¿eh? Para darse cuenta de lo que hay verdaderamente en el espacio, en el cosmos. Y bien, vamos a introducir el tema de la crisis para variar y vamos a hablar de este señor, George Soros. Recordad que estuvimos hablando de él, ¿verdad? Que va a poner una gran sede en Barcelona, va a ser su centro de toda Europa, o sea que, en fin, ya sabéis de lo que estuvimos presentando al respecto, pero, ¿sabéis? Soros está haciendo algo que normalmente está pasando desapercibido, son noticias ya de agosto y más o menos estas épocas de este año, donde Soros está haciendo algo con sus participaciones. Las está cogiendo, las participaciones que tienen bancos y demás empresas, se las está sacando de encima
¿Y sabéis qué está haciendo? Aquí tenéis todos los artículos, están en inglés, también están en español después. Lo que se está dedicando a hacer es comprar algo que antes no valía nada, porque dejó de ser moneda de cambio, y que España se vendió un montón, tenía tanto y se lo vendió porque no servía para nada, según Zapatero, y lo compraron otras entidades, especialmente el Vaticano se encargó de hacer eso. Oro. Ahora el oro se está disparando y aún sigue hacia arriba. George Soros cambia todas sus inversiones en stocks financieros a oro. Este señor, que ya habéis visto que cada vez que hace una maniobra lo hace con anticipación a la jugada que va a suceder, ¿por qué será? Pues ahora está haciendo esto. ¿Qué puede pronosticar todo esto? Pues bien, mirad. Soros, quien ha escrito extensamente sobre un cambio global de paradigmas en su libro El Crash de 2008 y lo que significa, llamando el fin de una era, al actual modelo político y económico, recientemente ha sugerido que la situación financiera en el mundo es tan seria que Europa podría descender pronto hacia el caos y el conflicto. También señaló que el mundo está entrando en uno de los periodos más peligrosos de la historia moderna y pronostica violentos disturbios en Estados Unidos y una brutal prohibición gubernamental que limitará de forma drástica las libertades civiles. ¿Recordáis las cartas INBO, Illuminati New World Order, donde todo esto aparecía? ¿Recordáis los escritos de Elena White, donde habla de esta situación caótica que va a suceder? Pues bien, Soros está diciendo lo mismo. Y cuando nos habla del final de una era, ¿qué quiere decir que viene ahora? Pues otra era. ¿Un nuevo qué? Un nuevo orden mundial, evidentemente. Pues ya nos podemos ir preparando. Y para preparando ya tenemos a los del gobierno de España que nos preparan bien. Más de la mitad de las grandes empresas están a favor de agrupar festivos. Un estudio revela que las grandes firmas no son partidarias de reducir el número de festivos, sino de diseñar una mejor organización que no provoque parones de actividad. O sea que los famosos puentes, si es jueves, el viernes nadie va a trabajar y se hacen 4 días seguidos con el fin de semana, etcétera, o si es martes sucede lo mismo con el lunes, pues todo esto se tiene que acabar. Ese día se va a pasar o a lunes o a viernes, depende cómo caiga, y así la productividad no parará. Y los esclavos, venga, a trabajar, que es muy sano. Y claro, ¿esto qué va a ayudar? Pues a la economía del país. ¿Qué se está consiguiendo con esto? Pues evidentemente que esos recortes sociales, esas cosas que también habían ido tantos años a la población, que eran cada vez una forma de ganar, un modus vivendi interesante, pues se están retirando, lógicamente. Merkel pide un gran esfuerzo de al menos otros 5 años. La canciller alemana Angela Merkel pidió hoy a sus socios europeos mucha perseverancia, al menos durante otros 5 años, para superar la actual crisis económica y monetaria. Necesitamos austeridad para convencer al mundo de que vale la pena invertir en Europa. Por tanto, venga, cinturones apretaditos. Bien, ¿qué podemos llegar a esperar? Pues eso, de que las cosas no irán a mejor. Aquí nos sigue diciendo lo mismo. Pero esto es necesario, dicen, para superar la crisis. Nos van a ir ahogando para superar la crisis. Vamos a ir perdiendo todo un estatus que el trabajador había ido consiguiendo y que parecía que vivía en Hollywood, pues para volver otra vez a lo de antes y a peor. Pero así debía ser, así estaba profetizado que sucedería. El paro marca un nuevo récord en octubre, en España, por supuesto, tras subir en 128.242 personas hasta los 4,83 millones. Y no va a terminar aquí. Ya habéis visto las últimas noticias que nos están diciendo de que el paro va a llegar hasta los 6 millones de personas. Pero bueno, ya veremos que hay alguien que parece ser que aparentemente no se lo cree que esto sea así. De momento veamos, Almunia asegura, a pesar del récord de paro, que España está empezando a superar la crisis. Bueno, pues muy bien, ¿no? ¿Qué vamos a decir, no? Masivo seguimiento de la huelga general de 48 horas en Grecia contra los nuevos recortes. Ya habéis visto que la Troika había dado una serie de fundamentos a seguir, unas normas, unas directrices,
para que finalmente Grecia salga de ese atolladero en el que está inmersa, ¿no? Solución, recortes, una vez más. Y veremos algo de lo que ya hablamos como noticia sonada la anterior semana, y hoy la volveremos a ver. Un momento, a ver, aquí lo vamos a encontrar. Recordad que se decía de que la jubilación pasaría de los 65 a los 67 años, ya se ha aprobado, pero además había una noticia estrella dentro de todo esto, aparte de que ya sabéis que la antigüedad tampoco sería bien pagada a la hora de despedir a nadie, pero había también algo clave, y es que la jornada laboral pasaría a ser de 6 días, y evidentemente habría solo un día de descanso, y ese no iba a ser el sábado. Pues bien, todas estas normas, el Parlamento Europeo, el Parlamento griego está dando el beneplácito a pesar de la oposición del pueblo. Que el pueblo de Dios, precisamente, se vaya preparando. Guardar el sábado ya no empezará a ser fácil, ¿no? Francia subirá el IVA en 2014 para poder recortar impuestos a las empresas en 2013. Ya veis, en Francia también cuecen habas. En todas partes, nadie se va a librar de todo esto. Y aquí tenéis a alguien que no parece ser creerse que esto va a ir a peor, al menos aparentemente. Rajoy insiste en que la economía crecerá en 2014 y dice de que nada se arregla por arte de magia. Y aunque ahora los pronósticos desde Europa están diciendo que no, que en 2013 va a ser peor que ahora y el 2014 la cosa tampoco pinta nada bien, este señor está diciendo que tranquilos, que esto va bien. Bueno, hubo un predecesor suyo, ¿no?, que decía que España va bien. Esta noticia es en catalán, os la voy a traducir. El precio del oro se ha multiplicado por 4 en los últimos 10 años. Bien, ya sabéis que cuando la gente no sabe dónde invertir porque tiene temor de todo, como está funcionando, pues ahora se están refugiando en el valor oro, y el valor oro se está disparando. Sí que hay personas que están haciendo el agosto con todo esto. Mirad que cada vez más lo que está viendo son empresas que se dedican a comprar oro al pueblo. Tiendecitas, ¿no?, donde la gente va a empeñar su oro, sus anillos que ya no lleva, no sé qué, pues bien. Luego se funde y eso les da unos dividendos. El Banco Central Europeo imprime nuevos billetes. Si se decía que el euro iba a desaparecer, ¿creéis que el Banco Central Europeo es tan tonto ahora de empezar a imprimir nuevos billetes que estarán en vigencia a partir de aquí unos meses? Luego veremos cómo es este billete y qué implicaciones tienen. Mientras tanto, Frankenstorm económico en 2013. Estados Unidos, la Unión Europea y China se hundirán juntos. El famoso bloguero Charles Hugh Smith sostiene que en el futuro próximo los 3 pilares de la economía global se derrumbarán. Bien, pues bueno, ante estas perspectivas ya podéis pensar, ojalá se equivoque, ¿no? Pero bueno, no pinta mucho por allí. Draghi advierte de que la crisis ha llegado ya a la economía alemana. El motor de Europa, que se dice, la economía alemana, bueno, esta sigue, si funciona, todos iremos bien, se van recuperando, pues ya veis, ahora ya está tocada. Sigamos avanzando, porque aquí tenéis precisamente la noticia del Parlamento griego, donde aprueba ese nuevo paquete de recortes. Y aquí mismo veis, en este penúltimo párrafo donde pone, asimismo la Troika exige la ampliación de la semana laboral a 6 días, la reducción de las indemnizaciones y el tiempo de notificación por despido. Lo preocupante de aquí, ¿lo es todo? Sí, pero especialmente la semana laboral de 6 días. Guardar el sábado no va a ser nada fácil. Pero ya sabíamos, o cederemos porque nos toca en el bolsillo y por miedo a pasar las canutas, cederemos a transgredir el sábado trabajando, o vamos a ser fieles a Dios. Mirad cómo una vez más, al fin de la historia, todo se decide una vez más, ¿cómo no?, en la adoración. ¿A quién vamos a servir? ¿O servimos a Dios o no lo servimos? Y si no lo servimos, estamos sirviendo a otra persona, a otro ser.
y no es Dios precisamente, sino Satanás. Ya podemos empezar a orar, porque después de Grecia ya sabemos a quién le va a tocar, ¿no? Unos cuantos países vendrán detrás. Y esto quiere decir que la ley dominical que salga de Estados Unidos tampoco está tan lejana. Los sombríos indicadores de Japón dan forma a la amenaza de la recesión. Japón también está siendo tocada. Ya no se está escapando prácticamente nada. Y aquí tenéis, el nuevo billete de 5 euros empezará a circular a partir de mayo de 2013. La nueva serie de papel moneda se llama Europa, por la diosa griega que dio nombre al continente y refuerza su seguridad para evitar falsificaciones. Pues vamos a ver un poco en qué consiste este nuevo billete. Aquí tenéis esta nueva generación de billetes de 5 euros que llevan una imagen. Es esta señora de aquí, Europa. Aquí tenéis el detalle. Y vamos a ver quién era Europa. Todos tenemos Europa, pues el continente, claro, es evidente. Sí, sí, pero claro, esto tiene una historia. Vamos a ver un poco de historia. Aparte de explicarnos aquí todo cómo funciona Europa, etcétera, etcétera, intentaremos centrarnos en un lugar en concreto, si os lo encuentro, claro. En las obras de Homero, aquí lo tenéis escrito en griego, Europa, es solo la reina mitológica de Creta, y no una denominación geográfica. Sin embargo, el así llamado himno homérico a Apolo usa el término para referirse a la parte continental de Grecia por oposición al Peloponeso y a las islas. Y luego va explicando aún más sobre quién fue esta señora. Iremos viendo la etimología también de esta palabra. ¿Veis a la derecha el cuadro ilustrativo, Europa y el toro? ¿Os suena algo de esto del toro? Hemos venido hablando sobre el toro, ¿verdad? ¿Recordáis cómo cuando el pueblo hebreo está en la falda del monte Sinaí y Moisés está con los 10 mandamientos, ellos edifican un altar? Y allí aparece, por arte de magia, aparece del oro fundido un toro, un becerro, ¿no? Cuando mostramos las imágenes de ese altar que encontró Ron Wyatt a los pies de ese monte, aún se veían los dibujos hechos de un toro. Ellos estaban adorando a ese toro que decían, estos son los dioses que te han sacado de Egipto, pero para ellos eso era el dios máximo. ¿Quién era ese toro? Ya lo estuvimos mostrando quién era ese toro. Pues mirad cómo curiosamente aquí, Europa, esta señora, está cabalgando encima de este toro con sus cuernecitos, ¿no? Tradicionalmente se asocia el origen del topónimo Europa con un personaje mitológico. En efecto, Europa era hija de Agénor y de Telefasa, hermana de Cadmo, una princesa fenicia. ¿Os estáis situando? Nos habla de los fenicios. Y recordad que los fenicios fueron un lugar clave donde la cultura pagana tuvo una gran influencia también sobre ¿quién? Sobre el pueblo de Dios. Vamos a ver un poco más. Cuando estaba divirtiéndose con sus compañeras en la playa, Zeus la observó y acabó enamorándose de ella. Zeus se transformó en un toro blanco tan manso que Europa se acercó a él, puso flores sobre su cuello y finalmente se atrevió a montarlo. Entonces Zeus se levantó y cruzó el mar, llevándolo a la isla de Creta, donde Europa dio a luz a Minos y a Sarpedón, con el cual regresó al Asia. Del nombre de esta mujer provendría el del continente. El análisis más extendido de esta palabra lo considera como una composición de las palabras griegas ancho y vista u ojo, pero se trata sin duda de una etimología popular. Muchos lingüistas piensan que Europa proviene de la raíz semítica RB, que significa ponerse el sol en Occidente, o Occidente, ¿no? Por tanto, lo que estamos viendo ya aquí es que este toro nos recuerda algo que ya era adorado como el máximo de los dioses en la antigüedad pagana,
pero que en asuntos griegos también aparece el mismo, Zeus con simbología de toro. Mirad cómo en el fondo todas las culturas paganas utilizan símbolos comunes para hacer referencia a ciertas divinidades de la antigüedad más remota y que nos querían decir otras cuestiones. Luego vais a ver una vez más asunto de cuernos. No voy a hablar de infidelidades matrimoniales, pero sí de unas imágenes que una vez más nos traerá a la memoria la simbología de los cuernos y el toro. Bien, aquí aún hay más historia al respecto, y aquí tenéis una parte de este billete. Ya veis que en principio tenéis los rasgos de esta señora de Europa, ¿no? Aún no se ha hecho el modelo oficial, no ha salido a la luz pública, pero ya veis que está basada precisamente en una divinidad fenicia. Sigamos avanzando. Aquí tenéis un poco más al respecto. En la mitología griega, Europa era una mujer fenicia de Tiro que terminaría dando su nombre al continente europeo. ¿Qué sucedió con Tiro? ¿Recordáis la conferencia número 6? Hace unos cuantas ya de estas, hace casi 100 conferencias hace ya. 6 años, sí. Pues resulta de que Tiro dejó de ser ciudad, fue un montón de ruinas, así que sigue siendo, y es una peña lisa en la cual los pescadores ponen sus redes. Y Tiro llegó al colmo de su maldad y había estado advertida por Dios de que eso le sucedería. Pues bien, eso era paganismo absoluto. ¿Sabéis? Ellos hacían tratados de comercio tremendos por todo el Mediterráneo, por todo el mundo conocido, pero además se dedicaban a hacer cosas, sacrificios, que no eran precisamente nada buenos para nadie. Y ya me entendéis cuando digo esto, ¿no? Pues bien, ya veis en qué se estaba basando precisamente el continente europeo, en cuestiones que para nada serían cosas de Dios. Hay dos mitos diferentes sobre cómo llegó Europa al mundo griego. En la más familiar fue seducida por el dios Zeus, transformado en toro, quien la llevó a Creta a lomos, pero en el otro cuenta Heródoto que fue secuestrada por los minoicos, quienes la llevaron igualmente a Creta. Europa no puede ser separada de la mitología del toro sagrado, que había sido adorado en el Levante. La etimología de su nombre, que antes hemos hablado también, ancho, ojo, cara, se ha comparado con el epíteto atribuido a Atenea. Mirad qué frase tan interesante, cuando nos dice que Europa no puede ser separada de la mitología del toro sagrado. ¿Qué quiere decir esto? Que Europa, en el fondo el continente también, ¿a qué va unido? ¿Al culto divino de verdad o a un culto satánico? Mirad si es importante saber las etimologías y las historias antiguas para poder discernir dónde la mano del diablo ha puesto de lleno su zarpa. Y que Europa en el fondo, aunque gracias a Dios hubo un cristianismo auténtico y sigue habiéndolo, el poder fundamental de Europa no es cuestión divina, sino que es cuestión aún ahora de seguir en las tradiciones de un toro, de Europa. Vamos a ver más cosas al respecto. Bueno, aquí tenéis más historias sobre esta señora y el cuadro que antes hemos visto, ¿no? Pero vamos a seguir después un poco con el asunto que os decía, sobre los cuernos y alguien más. Mientras tanto, sigamos con la crisis. El Fondo Monetario Internacional alerta de una austeridad insostenible e insta a los países en problemas a pedir el rescate. Mirad lo que está diciendo. Es una austeridad insostenible. Y aún se piden más recortes, más austeridad. Por tanto, ¿qué va a pasar? Pues bien, en Grecia están haciendo la prueba piloto, y en España también, y en Portugal, y en Irlanda, en los países de tradición católica, por sobre todo, nos están apretando tanto como quieren, y el pueblo, sí, se queja un poco, sale manifestaciones, pero ya veis, seguimos aguantando lo que nos echen, ¿no? La prueba piloto se está haciendo. Luego, ¿qué va a terminar sucediendo? Ya os lo podéis ir imaginando.
Se suicida una mujer cuando iba a ser desahuciada en Baracaldo, en Bilbao. 53 años. Se tira de un balcón abajo porque la iban a sacar de su casa, desahuciada. Ahora, como consecuencia de todos estos suicidios que están habiendo de gente que la quieren sacar de su casa por no poder pagar hipotecas, finalmente el gobierno se digna a juntarse y empezar a decidir que hay que hacer algo para evitar esto, ¿no? Pero los que ya han muerto, a ver quién los devuelve a la vida. Una multitudinaria protesta contra el gobierno de Cristina Fernández sacude a Argentina. Esto no es solo en Europa, ya veis que también en el otro continente están igual. Una vez más, en todas partes sigue habiendo, pues eso, quejas de la población. Y hablando de quejas de la población, vamos a hablar de una parte de una población de España que también se queja, es Cataluña, o muchos en Cataluña. Pujol se ríe de las críticas a Mas por alojarse en una suite de 1.600 euros. Ya sabéis que él se fue a Rusia, a Moscú, y se alojó en una suite de 1.600 euros. Automáticamente, ¡guau!, todos se tiraron encima, ¿no? Claro. Pero bien, hay otra cosa que también debemos tener en cuenta y que yo siempre recordaré de un amigo mío que se dedicaba al mundo de la costura, por pases de modelos, etcétera, etcétera. Y él, que no andaba muy bien económicamente precisamente en esos momentos, se compró un coche que yo le dije, ¿cómo te lo puedes pagar? Pero si estás mal, ¿cómo haces esto? Y recordar siempre su comentario, ¿sabes? Cuando te mueves a estos niveles, tienes que dar una apariencia de que todo va bien, de que tú puedes, y así consigues mucho más. Y ¿sabéis? Le fue bien eso le fue bien. Yo creo que en el fondo están siguiendo la misma política, y sí, les funcionó, porque gracias a eso se sacaron unos contratos en Rusia muy importantes de acuerdos económicos con Cataluña. Mirad que mientras se está diciendo que si estos no van a ser independientes, que si se van a hundir, no sé qué, no sé cuánto, ellos se están moviendo para ligar la parte económica por todas partes. Pero bien, sigamos viendo más cosas. Artur Mas dice, ni los tribunales ni la Constitución pararán el proceso soberanista de Cataluña. No importa, se va a seguir adelante, pase lo que pase y digan lo que digan. La banca internacional advierte que una Cataluña independiente sería una ruina. Y claro, ya veis, automáticamente es curioso cuando analizáis las noticias, porque a veces no sabes si reírte o ponerte a llorar, cuando ves quién da la noticia. Si la da alguien como este tipo de noticia que aparece aquí, este medio, ya sabréis que todos son desgracias para Cataluña. Cuando las coges de Cataluña, todos al revés. Pues bien, y eso va sucediéndose vez tras vez, y a veces realmente es que rozan el ridículo unos y otros, porque dices, ¿cómo puede ser estas manipulaciones tan salvajes? Y la gente normalmente, ¿sabéis?, no solo accede a varios medios de comunicación, sino que se queda solo con uno, y allí pues empieza el bombardeo sobre su mente, y empieza a coger los criterios que le van bien. Pues bien, esto es una pena, porque nosotros cada vez somos menos selectivos, y nos dejamos influir por unas ciertas ideas preconcebidas, por unas ciertas ideas que tengamos del entorno, etcétera, etcétera, o nos han subido así, o a saber qué, y no somos críticos realmente. Debemos hacer comparativas, y a veces te das cuenta cómo realmente la manipulación está en los medios de comunicación realmente asombrosa. Pues bien, vamos a seguir viendo. Jordi Pujol, el expresidente de la Generalitat, ya lo conocéis todos. Si hoy hubiera referéndum, yo votaría por la independencia. Él, que fue uno de los padres de la Constitución también, ¿no? En un principio, creo que era en 1978, si no recuerdo mal, pues ahora dice que tiraría hacia la independencia, porque si no, la cosa no se aguanta. Automáticamente ya sabéis que cada vez que alguien de Cataluña se manifiesta a favor de eso, ¡buah!, del otro lado se salta al cuello. Y cuando no, al revés. Y siempre estamos con el mismo juego, crear situaciones de confrontación. Artur Mas, Cataluña no recibe ofertas de España para quedarse, sino palos, patadas y golpes. Y todo esto, pues lo va diciendo no solo por aquí, sino también cuando se está yendo por Europa. Y seguiremos viendo
más repensará su estrategia si es imposible una Cataluña independiente en la Unión Europea. Cuidado, han dicho de que ahora igual Cataluña se queda fuera de la Unión Europea. Y automáticamente, cuando sucede una noticia así, miráis la prensa de España y bueno, que lo han machacado, que no sé qué, y así siempre estamos con las mismas. Pero ¿sabéis el detalle? Lo vais a ver ahora mucho más que interesante, cuando empezáis a ver dónde estuvo él. Estuvo en un debate en Bruselas organizado por el think tank Friends of Europe. ¿Habéis oído hablar de este grupo? ¿Sabéis quiénes son este grupo? Cuando se ha dado esta noticia, lo primero que se ha hecho es intentar ridiculizar lo que este señor dijo allí, porque había algún periodista que le plantó un poco de cara y él, yo no sé cómo se salió de esas, más o menos se salió, pero parece ser que no muy aireado, Pero mirad quién es este grupo para que este señor, presidente de la Generalitat de Cataluña, haya ido allí. Vamos a ver. Primero de todo, Mas pide a Europa que no falle a Cataluña. Niega que Cataluña quiera levantar fronteras porque su vocación siempre ha sido europea. Y vamos a ver cómo se sigue moviendo a nivel internacional, donde precisamente él asiste a este lugar que antes hemos dicho. Y aquí lo tenéis el artículo en inglés, luego lo vamos a ver en español, pero quiero destacaros especialmente lo que veis en esta imagen, en el recuadro de abajo de vuestras pantallas a la derecha. Hay alguien que escribe el artículo, ¿lo veis? ¿Quién es? Javier Solana. Luego os hablaré sobre él, porque creo que nos hemos despistado, no os he entrado este artículo, pero os diré más o menos de qué va. Pero bien, mientras, mirad aquí, Artur Mas va a este lugar. Bueno, aquí tenéis todo el artículo una vez más traducido al español. Mirad lo que pone aquí sobre Javier Solana, el mundo después de noviembre. ¿Por qué el mundo después de noviembre? ¿Qué ha pasado esta semana que ha sido tan importante para no solo un país, sino todo el mundo? La reelección de Obama en Estados Unidos. El 6 de noviembre, ya sea Barack Obama o Romney, Mitch saldrá victorioso después de una agotadora carrera electoral. El establecimiento de las ruedas en movimiento para los próximos 4 años. Si el artículo así no os dice mucha cosa, luego os explicaré algo. Pero vamos a ver quiénes son estos amigos de Europa. Aquí veis la sede donde está localizada, está todo en inglés, vamos a verlo traducido al español. Es una organización sin fines de lucro, think tank, para la Unión Europea, el análisis de políticas y el debate. Se encuentra en la Bibliothèque Solvay, en Parc Leopold, en Bruselas, donde su hermana think tank de Seguridad y Defensa Agenda, o Agenda de la Defensa, SDA, también se encuentra. ¿Y quiénes son en concreto este grupo? La organización fue fundada en 1999 y toma la posición de que no se ha declarado la parcialidad política o nacional y es independiente de las instituciones de la Unión Europea. Dicen que son independientes, aunque recibe algunos fondos de ellos. Su objetivo declarado es promover la discusión abierta y para estimular nuevas ideas sobre los problemas que enfrentan Europa y sus ciudadanos. O sea, un lugar clave de diálogo, de buscar soluciones, de lo que haga falta, ¿no? Bueno, se dedican a varias cosas: educación, cultura, sector audiovisual, una agencia de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Veamos un poco más quién está llevando esta institución. Ya veis que también se habla de amigos de la tierra, Una vez más, esto ya nos empieza a dar una vuelta por la cabeza y empezamos a hacer asociaciones de conceptos con otras cosas que hemos visto ya en estas conferencias, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están llevando este movimiento? Pues aquí tenemos una lista. Su presidente es Etienne Davignon, este señor que veis aquí, político, empresario y ex vicepresidente de la Comisión Europea. Por tanto, tiene su peso este señor. ¿Quién más tenemos? Si vamos viendo a otros personajes, gente del Parlamento Europeo, primer ministro de Bélgica, Convención sobre el futuro de Europa, con distintos nombres, Mario Monti, primer ministro de Italia, anda, también está aquí,
alguien de la Organización Mundial del Comercio, primer ministro de Bélgica, gente de otros partidos, de los verdes, etcétera. Pero, ¿sabéis quién hay más aquí? El señor Solana. Y el señor Solana, nosotros ya hemos venido mostrando unas cuantas cosas sobre él, ¿verdad? De cómo ese nuevo orden mundial, él se lo conoce a la perfección y lo está divulgando tanto como puede y más. Pues si hubieseis visto su artículo, os hubieseis quedado realmente alucinados de ver cómo describe la política que se va a suceder dentro de poco. Hace una visión panorámica de lo que va a acontecer tremenda. Y nos habla de los lugares, cómo van a quedar afectados de las crisis, etcétera, etcétera. Si podéis, buscad ese artículo y si no, intentaré conseguiroslo para la próxima semana. Pero realmente, ¿sabéis qué sucede allí? Dicen que es el grupo de opinión más importante que influye sobre la Unión Europea. Allí es donde él fue a expresar sus ideas. El grupo más importante. Bien, ¿se está moviendo o no se está moviendo el asunto? Entre la élite de la élite, entre los que llevan en verdad las cosas. Y bueno, y de quienes son sus superiores, por supuesto. Más pide a Europa que no falle a Cataluña y le dé soporte para que pueda ejercer el derecho a decidir. Bueno, esto lo ha hecho en Europa, claro. Artur Mas apuesta por hacer la consulta incluso si Cataluña se quedara fuera de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabéis? Cuando me comunicaron que querían hacer de Cataluña un Luxemburgo, lo primero que uno piensa es Luxemburgo, Liechtenstein, Suiza. ¿Son países que pertenecen a la Unión Europea como tal? ¿Qué son? Paraísos fiscales. Yo no sé si la jugada de ellos va por aquí o no, pero realmente es para pensar, porque quizás interesa más que estén fuera de Europa para que sea un paraíso fiscal, y aún harían subir más a Cataluña. Yo realmente no sé por qué lado tirarán, no sé cuáles son los planes del Vaticano al respecto, pero realmente ahora ya uno puede llegar a elucubrar muchas cosas, porque conociendo de qué paño se va, ¿verdad? Convergència y Unió obtendría la mayoría absoluta y el Partido Popular sería la segunda fuerza según un sondeo del CEO, pero luego hay otros sondeos que dicen otras cosas, ¿no? Ya se está, venga, lo que sí se ve claro es que el porcentaje de independentistas, de gente que ahora votaría sí a la independencia de Cataluña, ha crecido mucho en pocos meses. Y ya veis que cada día que está pasando y la crisis va más, y hay más confrontación y más frases enardecidas por un lado o por otro, el número de independentistas va creciendo. Pues bien, sí o sí, dicen que el referéndum se hará. Y mirad esto, que ha generado una de risas y comentarios tremendas. Mas o Moisés separando las aguas del Mar Rojo. El cartel oficial, a mí cuando me pasaron la noticia, dije, ¿en verdad el cartel es así? Tuve que buscar, y no, el cartel, claro, es el que pone la voluntad de un pueblo, la voluntad de un pueblo, ¿no? Esta parte de arriba. Pero claro, automáticamente el cachondeo está servido en las redes, y alguien dijo, toma, ya está, el Charlton Heston haciendo de Moisés y liberando a un pueblo, ¿no? Ha habido comentarios de todos los tipos, se han hecho comparativas también con Cristiano Ronaldo, el jugador del Madrid, que ya sabéis que destaca por ciertas cosas, etcétera, etcétera. Pues bien, se han hecho comentarios para todo, pero desde luego, claro, da que pensar, ¿no? Se está intentando ver un poco así, ¿no? Alguien que sea un liberador de un pueblo, ¿no? Sí, vale. Isaías y Daniel, profecías, y hacemos un cambio, porque ya veis que la situación se está tensando por todas partes. Recordad cómo Damasco va a ser destruido, capital de Siria. Recordad en Daniel 11, los versículos finales, la situación en Medio Oriente. Hace 6 años que estuvimos presentando este tema, y estamos viendo su cumplimiento día a día,
cuando decían que esto eran bobadas. Asesinado en Damasco el hermano del presidente del Parlamento sirio. Evidentemente allí las cosas no se están solucionando. Y algo también que pertenece a la profecía de Daniel 11, recordemos cómo en los versículos finales nos hablaba de algo de Oriente, ¿no? Arranca el 18 Congreso del Partido Comunista Chino, que elegirá a sus próximos líderes y que especialmente hacen llamamientos contra la corrupción. Pero bien, ya sabéis que ese país también está teniendo elecciones, no están teniendo la misma resonancia que en Estados Unidos, pero que ya sabéis que lo que suceda allí va a marcar también el destino del mundo. La profecía también nos lo habla, ¿verdad? Pero ya están hablando que la economía china está aflojando, más problemas para el mundo. Y aquí tenéis a Angela Merkel, que dice: cristianos son los más perseguidos en el mundo. Mirad cómo ahora Angela Merkel se está poniendo también, ya sabéis que ella era hija de un predicador luterano, se está poniendo directamente en algo que el Vaticano está diciendo continuamente, que los cristianos están siendo masacrados y hay que hacer algo para evitarlo. Y ahora por fin Angela Merkel ya coge esta varita y también empieza a alertar de ello. ¿Dónde están siendo más masacrados los cristianos? Sí, puede ser China, puede ser lugares asiáticos, pero básicamente ¿dónde? En los países donde hay el islamismo más radical. Las voces del Vaticano se levantaban quejándose de eso. Otras organizaciones cristianas también, por supuesto. Pero la voz cantante la está llevando el Vaticano, mientras los otros se han apuntado al carro. Y algo se va a hacer para que esto no suceda. Recordemos una vez más las palabras de Henry Kissinger, que decían sobre la primavera árabe, que eso era la primera escena de un gran drama que debe desarrollarse. Y en eso estamos. Vigilemos cómo terminará todo, porque la profecía de Daniel 11 se terminará de cumplir del todo. Y veamos precisamente noticias sobre el Vaticano. Hoy se inaugura el Congreso Nacional de Pastoral Juvenil en Valencia, bajo el lema «También vosotros daréis testimonio». Acoge a 2.300 participantes. Mirad qué destacamos de aquí. La primera jornada finalizará con un concierto organizado por Cadena 100, una emisora de radio, que ya veis cómo se añaden, ¿no? Abierto a todo el público, que tendrá lugar en la Plaza de la Virgen a las 10 de la noche. Ya veis siempre la connotación de la Virgen María por en medio. Durante los próximos días, el Congreso tendrá como sede principal la Catedral de Valencia, donde habrá diversas celebraciones litúrgicas y donde se pronunciarán las principales ponencias y resonancias. Además, habrá talleres en otros 10 templos valencianos, actos abiertos a todo el público y experiencias de nueva evangelización en las calles de la ciudad. Ahora se están moviendo ya como hacían muchos protestantes. Yo recuerdo, cuando era joven, ahora ya puedo decir cuando era joven, qué triste, que estuve por esos lugares y la Iglesia Adventista, en un congreso de jóvenes, dijo: vamos a evangelizar por las calles, hagamos como una manifestación, predicando por las calles, llevando panfletos, no sé qué. Y eso era una cosa muy de los protestantes. Pero ahora, ya veis, ellos están tomando las mismas perspectivas que hicieron hace tiempo los evangélicos, los adventistas, etcétera, etcétera. ¿Y qué van a hacer? Moverse, evangelizar. El objetivo principal del Congreso es descubrir nuevos caminos para evangelizar a los jóvenes y que a su vez ellos sean testigos del Evangelio en la cultura de hoy. Los jóvenes son los llamados para ellos para hacer el trabajo, los laicos. ¿Qué decía Elena White? ¿Quién terminaría el trabajo de predicación en este mundo? Los jóvenes. Por tanto, nosotros debemos instruir a los jóvenes en la verdad, porque ellos deberán tener una gran valentía y una gran fuerza para enfrentarse a todo lo que se nos viene encima. Pero ya ves, Satanás plagia o no plagia las cosas de Dios. Sabe que también la potencia que tienen los jóvenes no la tiene nadie. Y allí es donde va a actuar también él. Una vez más estamos en lo mismo.
Mientras tanto, mira qué sucede en Brasil. Inauguran mega iglesia católica para frenar el crecimiento de evangélicos. ¿Y cómo? A través de un cura que tenéis aquí, que además es cantante, reza, etcétera, etcétera, y bueno, se llena de gente a tope. ¿Haciendo el qué? Lo mismo que hacen los evangélicos. Es, ya lo dice, una manera de enfrentarse al auge de los evangélicos. Y así ya estamos viendo cómo se está haciendo el qué, reevangelización, léase, recatolización, ya ha empezado. Y lo marcó el Sínodo de Obispos, recordarlo. Y aquí tenéis un artículo de cómo sobornaba Marcial Maciel al Vaticano. Sabéis que este señor, de los Legionarios de Cristo, finalmente se comprobó que había hecho las 1001 como pederasta, etcétera, etcétera. Pues bien, aquí hay todo un artículo que no tiene desperdicio, de frases incluso de gente allegados por allí, que sabían de que se valía de donativos de muchos millones de gente de mucho poder, que hacía pues misas directamente con Juan Pablo II, privadas, etcétera, etcétera, y así el Vaticano iba recibiendo muchísimo dinero. Ya sabéis que Juan Pablo II, bueno, precisamente tuvo un gran contacto con este señor. Y todo eso dicen de que parece ser que más que donativos se podría llamar sobornos para que no actuaran contra él. Y bien, hay algunas cosas aquí que son bastante fuertes y que prefiero que vosotros mismos leáis, porque realmente es fuerte ver cómo se podía incluso preparar a personas o a jóvenes, etcétera, para que pasaran por la cama de alguien. Pero bien, todo esto está aquí, lo podéis comprobar por vosotros mismos. Mientras tanto, pederastas y mafiosos con títulos honoríficos del Vaticano. Resulta que condecoran a gente que luego aparecen que son pederastas. En fin, que demasiado buen ojo en esto no tienen, ¿no? Pero bien, ¿qué podemos esperar, no? ¿Qué podemos esperar de este poder? Mientras tanto ha salido algún libro, no os quiero hacer propaganda, pero que está escrito por personas que escriben sobre masonería, que dice masonería, religión y política, y que es interesante ver cómo incluso, aquí lo tenéis, masonería, religión y política, son libros escritos por gente que pertenece al clero. Un libro sorprendente con todos los nombres en el mundo de hoy y de ayer. Desde el cura Merino hasta la Primera y Segunda Repúblicas en España, ha habido eminentes masones en España que han influido en todos los ámbitos de la actividad social y de modo destacado en periodos decisivos de la historia de este país. Y también pertenecientes a la Iglesia Católica, aunque el magisterio ha advertido siempre sobre la incompatibilidad de pertenencias. Recordad que estuvimos hablando de un personaje, Alberto Ruiz Gallardón, brillante político desde su juventud y actual ministro de Justicia en España, según el autor de la obra es masón. Ya vimos que estaba vinculado a los judíos, ahora es masón y otras cosas. Bien, pues bueno. Y hay más. El anterior presidente del gobierno, por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero. Están en la derecha, en la izquierda y en todas partes. ¿Hay masones en el clero de la Iglesia Católica?, se pregunta el autor. Lo cierto es que los hubo, y destacados en el siglo XIX, y algunos a principios del siglo XX, constatados aquí y en otros países. Y los que hay dentro, y que tienen unos cuantos. Pero claro, oficialmente, no, esto no puede ser así. Yo no sé si el escritor de esto realmente ha ido más allá y sabe que por detrás hay una conexión tremenda, que trabajan juntos. No sé si lo sabe, quizás lo hace con toda su buena intención para intentar mostrar lo que es la masonería, etcétera, ¿no? Para salvar un poco a la Iglesia Católica de todo esto. Pero realmente eso es una verdad, y lo hemos venido mostrando en las conferencias y muchas más cosas, ¿no?
Pero bien, ya veis que una vez más aparece la masonería para ellos como algo sumamente malo y que ellos no pueden tener nada que ver con ello. Pero por detrás ya sabemos que esto no es así. Pero aquí tenéis todo un repaso histórico de cómo la masonería ha influido en el país, pero además también entre la gente del clero mismo, ¿no? La nueva evangelización en los carismas de la renovación carismática católica. Mirad todo lo que nos pone aquí. La Renovación Carismática Católica de Italia celebró en Rímini la 36 Asamblea Nacional de Responsables. ¿Y qué sucede? Habló de la nueva evangelización. El requisito previo para este objetivo es que la Iglesia redescubra plenamente la fe y se encuentre a sí misma, como anunció el Papa Benedicto XVI al inicio del Año de la Fe. La clave es redescubrir en Jesús el rostro auténtico de Dios, que es amor. El protagonista imprescindible de la nueva evangelización es ¿quién? El Espíritu Santo. Señaló el responsable nacional, como ya mencionó el mismo Benedicto XVI durante la meditación inicial del Sínodo de los Obispos, un verdadero Pentecostés para comunicar al mundo. Esta mañana estábamos presentando la séptima parte del tema del Espíritu Santo. No queda claro en muchas personas que realmente no se dan cuenta que los plagios de Satanás, él no inventa nada, sencillamente lo tuerce hacia su lado. Están haciendo un gran énfasis desde hace un tiempo para acá, precisamente en el tema del Espíritu Santo. Si vais siguiendo todas sus noticias, os hubieseis dado cuenta que realmente hablan mucho ahora sobre el Espíritu Santo. Antes se centraban mucho en la Virgen, en Jesús, pero ahora están haciendo una gran incidencia en la Virgen y en el Espíritu Santo. ¿Por qué creéis que esto es así? Ahora automáticamente, los que son antitrinitarios y no quieren ver las cosas como son ni de casualidad, pues dirán, ¿es que no os dais cuenta que es un invento esto de la Iglesia Católica? Porque siempre sucede igual. Pero es que nos hemos de dar cuenta que ellos esperan un derramamiento como en Pentecostés también del Espíritu Santo para hacer su evangelización tremenda. ¿Y creéis que eso no va a suceder? Eso va a suceder. Pero evidentemente no va a ser el Espíritu Santo el que les dé este poder, sino otro tipo de espíritu. Tengamos presentes que Satanás sabe muy bien lo que debe acontecer. Pero bien, las cosas no van a ser distintas de lo que ya estamos viendo que va a ser. Mirad este apartado de abajo, porque hablan de qué cosas habrá que hacer para la nueva evangelización. El cardenal Coco Palmerio, no es culpa mía este nombre, habló de sus intervenciones en el sínodo, en particular el dedicado a la evangelización del derecho. ¿Evangelización del derecho? Haciendo referencia al Bundestag del pontífice Benedicto XVI, el presidente del Pontificio Consejo reconoció que la situación del concepto de derecho es dramática. El derecho que se explica en las leyes, dijo, es algo que concierne a la persona humana, y la persona humana tiene derechos fundamentales que los legisladores deben conocer y respetar, por lo que las leyes deben estar en sintonía con los derechos de la persona humana. Y en esta nueva evangelización, lo que ellos pretenden es que también, esto que habéis visto aquí, el concepto de derecho, sea algo en lo que ellos hagan un punto estratégico. Si consiguen evangelizar el mundo del derecho, ¿dónde van a llevar a Europa? ¿Lo estáis viendo? ¿Hacia dónde se va a torcer todo dentro de poco con el efecto péndulo? Al terreno que ellos quieren. Van a estar en los lugares estratégicos. Pues bien, ya podemos ir preparándonos. Y una vez más nos siguen hablando de la nueva evangelización para Europa básicamente, pero también para los países de vieja evangelización, África, etcétera, etcétera, etcétera. El cuidado de los más vulnerables, los no nacidos, los pobres y los inmigrantes.
agenda de la Iglesia para el reelegido presidente Obama sin olvidar el pulso por la libertad religiosa. Si veis todo este artículo, ellos continuamente están haciendo alarde de que hay que defender la libertad religiosa. Especialmente hacen un hincapié tremendo en Estados Unidos y que el presidente Obama tiene que reflejar eso para que haya la paz en el mundo. Y nos habla del cardenal Dolan. ¿Sabéis quién es, no? El que estaba sentado precisamente y en sus lados derecho e izquierdo había Mitt Romney y Obama. Ganara quien ganara, servían a lo mismo, por supuesto. Y también siguen hablando de lo mismo y aconsejándole. Y ellos dicen que son los portaestandartes de la libertad religiosa, que siempre ha sido así. Y tú dices, ¿sí? ¿Y qué han hecho durante siglos? ¿Ellos han sido los portaestandartes de la libertad religiosa o han sido los perseguidores de la libertad religiosa? Pero parece ser que como la gente no estudia historia, ni busca por su cuenta, es como si no hubiese sucedido nada. Dices, ¿cómo podemos ser tan borregos y dejarnos manipular tanto? Pues bien, ahora, ya ves, van pasando algunas generaciones y las mentalidades desconocen totalmente lo que sucedía antes. Y como la gente no recuerda su historia, se va a caer en los mismos errores del pasado. Qué bueno es que la persona, aunque seamos gente de a pie, intentemos culturizarnos un poco y no idiotizarnos a través de los medios de comunicación que tanto nos machacan el cerebro y no nos dicen, o nos dicen muy poco, de la auténtica historia de la humanidad. Y mirad, sin diálogo ciencia-fe se hace daño a la humanidad, a la paz mundial y a nuestro destino final. Y son palabras de Benedicto XVI a la Academia Pontificia de las Ciencias. La presente reunión plenaria sobre Complexity and Analogy in Science nos empieza a decir, toca un tema importante que se abre a una variedad de perspectivas que apuntan hacia una nueva visión de la unidad de las ciencias. Todo el artículo es muy bueno, porque son palabras de Benedicto XVI diciendo, dándonos pistas de cómo tiene que ir precisamente la filosofía, la ciencia y la teología juntas, para poderse explicar y completar en una gran verdad un todo. Estuvimos viendo cómo ellos iban a hacer incidencia precisamente en la ciencia, para unirla otra vez más a lo que ellos quieren. Ya han empezado y lo van a conseguir. Creíamos que esto era una cosa del futuro, ¿verdad? Yo os he dejado marcado en rojo las partes importantes que destacan para que cada uno en sus casas también puedan verlo, para ganar tiempo. Y mirad si no se mueven en las nuevas teologías, en los nuevos medios de comunicación, que el Papa Benedicto XVI se abrirá una cuenta en Twitter. Ellos decían de que utilizarían todo lo posible para llegar a toda la gente con la nueva evangelización. Pues ya veis, el Papa ya es muy moderno, utiliza Twitter. No se sabe si va a ser él o va a ser alguien que escriba por él allí, con su nombre, o siguiendo sus directrices. Pero, ¿por qué están haciendo todo esto? Porque tienen un potencial de más de 1.000 millones en el espacio digital de personas que pueden seguir lo que ellos dicen. Claro, qué forma de evangelizar tan buena, ¿verdad? Pues, ¿qué deberemos hacer nosotros? Pues eso, abrirnos, buscar todos los medios para dar el Evangelio tanto como podamos, porque el tiempo se nos va a echar encima y no siempre vamos a tener esa libertad para decir las cosas. Y abrimos un apartado de ecumenismo. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, ahora lo veréis. El obispo Tawadros, nuevo papa de la Iglesia copta. Ha fallecido el anterior, ahora es elegido otro. Además, por suertes, un niño con los ojos tapados coge una bolita y de la bolita es como el sorteo de la UEFA, de la Champions League, y ¡pum!, sale elegido pues la persona que el Espíritu Santo, entre comillas, guía, ¿no? Pues es curioso porque sabéis que estos coptos no aceptan la autoridad suprema del Papa de Roma. Este señor que ha sido elegido es como eso, es un nuevo Papa. Pero ha habido alguien que enseguida lo ha felicitado, y es precisamente el Papa de Roma,
porque ya sabéis que están haciendo todos los intentos para que el ecumenismo se frague. Pero ya veis que mientras tanto está pasando algo muy curioso en Egipto. ¿Qué está pasando con los coptos? Que están cayendo como moscas, pobres. Que los están matando a muchos. Y otros se están marchando, porque la islamización puede más que ellos. No están siendo amparados. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a desaparecer del mapa? ¿Quién sale beneficiado con todo eso? ¿Qué se podrá hacer después como represalias? Pues bien, es para pensar, ¿eh? Benedicto XVI felicitó a Teodoro II, nuevo papa de la Iglesia copta ortodoxa. Bien, aquí lo tenéis. Jóvenes cubanos ofrecen consuelo a los afectados por el ciclón. Ya sabéis, el que luego se fue hacia Estados Unidos. Pues ha habido gente católica que ha hecho algo muy bonito, y es ir a ayudar a los que lo están pasando mal debido al ciclón, ¿no? En Antilla recibieron muchas lágrimas y testimonios confidenciales. A su párroco, el padre Pablo Emilio Presilla, le contaron que fueron recibidos por pentecostales y adventistas, por testigos de Jehová y comunistas, por indiferentes y agnósticos. Y diréis, bueno, ¿esto está mal? No, está bien, claro. Ante una emergencia hay que ayudarse entre todos, ¿no? Esto además es cristianismo puro. Pero claro, ya veis hasta qué punto se está utilizando las desgracias para unir credos. No importa dónde seas, todos tenéis que estar unidos, ¿verdad? El ecumenismo, nada más que eso, está siendo utilizado también en el asunto de beneficencia. Luego, ¿quién dirá que no apoya lo que hacen ellos? El ecumenismo católico define la reforma protestante como pecado y fracaso. El cardenal Koch, presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, sigue hablando de lo que entiende como ecumenismo sin ambigüedades, sin medias tintas, lo que seguro que agradecen muchos protestantes. En junio de este año ya fue muy claro refiriéndose a la reforma protestante, diciendo que no podemos celebrar un pecado. Los acontecimientos que dividen a la Iglesia no pueden ser llamados un día de fiesta. Lo más positivo que opinó el cardenal fue etiquetar este evento histórico como un día que hay que recordar, pero no celebrar. En aquella ocasión concluyó que le gustaría asistir, en lugar de a una celebración de la memoria de la Reforma Protestante, a una reunión en la que las confesiones reformadas pidieran disculpas y reconociesen sus errores. Las reacciones no fueron especialmente entusiastas entre quienes se habían creído el ecumenismo católico como un diálogo y acercamiento, y sí con cierta sorna por los muchos que siempre han visto el ecumenismo católico como la unidad del lobo que quiere devorar al cordero para poder llegar a ser uno. En palabras de José Cardona, primer secretario ejecutivo de la Federación Evangélica Española FEREDE. Gracias a Dios, que parece ser que Dios tiene pueblo aún en todos los lugares, ¿eh? Y bueno, el resto también es realmente interesante, ¿eh? Pero ya veis, en verdad, de tanto en tanto se destapa el lobo, ¿eh? Y quien crea que Roma cambia, qué equivocado va, ¿eh? Pero ya sabéis, el ecumenismo estará. De un modo u otro van a andar juntos, guardan todos el domingo, creen todos en la inmortalidad del alma, pues ya sabemos lo que va a pasar, advertidos estamos. Por la libertad religiosa en Estados Unidos. En una carta de marzo pasado, el cardenal arzobispo de Nueva York, Timothy Michael Dolan, se dirigió a los miembros de la conferencia episcopal afirmando que esta no es solo una lucha de los católicos, sino de todos los ciudadanos, incluso de otras confesiones y credos. ¿Veis? Una vez más, se busca el ecumenismo ante ciertas situaciones. La libertad religiosa, escribía el purpurado, que en el pasado sufría a menudo amenazas externas, ahora está amenazada tristemente desde el interior. Por ello, concluía el cardenal, no nos cansaremos como nuestros antepasados en defender la intemporal verdad de la libertad religiosa. Dices, ¿qué? ¿Qué? Impresionante. Y se quedan tan anchos. Después de hacer las masacres contra el que no creía como ellos decían. Y ahora dicen, bueno, es realmente impresionante. Pero claro, se quejan de las situaciones que pasan la Iglesia Católica y las situaciones de libertades y demás en Estados Unidos. En fin, es que no hay palabras, no hay palabras.
Y hablando de Estados Unidos, Apocalipsis 13 del 11 al 18, recordad el texto de este gran poder, esta gran segunda bestia que le da el poder a la primera. Estados Unidos le dará el poder al Vaticano. Obama y Romney hablan de su fe en la revista Cathedral Age. Conozca aquí su texto íntegro en español. Pues resulta que antes de salir elegidos unos u otros, ¿qué hacen? Pues una entrevista donde les preguntan qué papel juega en su vida la fe. Y claro, tanto uno como otro es impresionante. Obama se define drásticamente como que, primero y sobre todo, mi fe cristiana me da una perspectiva y una seguridad que no creo que tendría de otra manera. Y bla, 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 bla. Se define como cristiano. No le estaban diciendo de que si tenía un anillo que estaba escrito en palabras árabes, etcétera, etcétera, que Alá no sé qué. Bueno, de esto se estuvo hablando hace muy pocos días, yo no os lo presenté aquí, creo, pero bien, ahora él dice, no, es cristiano y ya está. Romney, pues más de lo mismo. Pero mirad si es interesante que para ser elegido en una nación como Estados Unidos, como digas que eres ateo, pues parece ser que sales elegido de todo menos de presidente. Pero ahí está. El gran peso de la religión aún en ese país. Ya sabéis lo que va a pasar. La profecía dice de que el pueblo va a hacer presión sobre sus gobernantes a través de la religión para que apliquen lo que ellos quieren que se aplique, que será en el fondo el ¿qué? ¿Lo recordáis? La ley dominical. Mientras tanto, Obama se asegura otros 4 años en la Casa Blanca y, bueno, automáticamente llueven felicitaciones de todas partes, ¿no? Y luego tenemos incluso a Barack Obama, a Mitt Romney, que lo felicita, reconoce su derrota e insta a los demócratas a dialogar por el futuro de Estados Unidos y dice, rezaré porque Obama tenga éxito, una vez más, ya veis. Aquí, si un político dijera, voy a rezar para que tal y cual, la que se lía, pero allí, bueno, ya lo veis. El mundo felicita a Obama, del que se espera que impulse la economía global y cree empleo. Ya veis, una vez más, economía global. Retos de Obama, de la economía mundial al cambio climático. Ya estamos. Ya aparece lo más importante que puede llegar a cambiar el panorama mundial. No sé si vosotros oísteis el discurso de Barack Obama, de un momento en que habló sobre precisamente esto, el cambio climático. Y claro, ¿qué quiere decir cambio climático? Pues, oh, qué bien, habrá que hacer algo para que todos vayamos unidos bajo una misma ley, para que todo esto cambie. Por tanto, alguien tendrá que poner una mano dura y los demás a obedecer. Por aquí va el asunto. ¿Sabe usted por qué las elecciones americanas tienen lugar precisamente hoy y no cualquier otro día? Este artículo es muy curioso. Seguramente casi todos lo desconocemos. Las elecciones presidenciales norteamericanas tienen lugar de acuerdo con lo que marca el llamado United States Code o Código de los Estados Unidos, en el cual se lee: 1. Los electores del presidente y el vicepresidente serán elegidos en cada estado durante el martes siguiente al primer lunes de noviembre, en cada cuarto año subsiguiente a toda elección de presidente o vicepresidente. Esto, sin embargo, no siempre fue exactamente así, porque lo que siempre ha sido así y nunca ha cambiado desde que los Estados Unidos existen, es que esos electores llamados a designar a presidente y vicepresidente han de reunirse durante el primer miércoles del mes de diciembre. Pero al principio cada uno de los estados de la Unión era libre para convocar sus elecciones cuando estimara oportuno, con la única condición de hacerlo durante los 34 días anteriores a ese primer miércoles de diciembre. Que las elecciones en todos los estados se celebraran el mismo día y que ese día fuera el mencionado primer martes siguiente al primer mes lunes, lo decide el Congreso de los Estados Unidos en el año 1845. Y la pregunta es, ¿por qué exactamente el primer martes después del primer lunes del mes de noviembre? Pues bien, por partes. El mes de noviembre viene determinado por el carácter predominante agrícola de los Estados Unidos en el momento histórico en el que se toma la decisión. Y es que para ese mes del año se considera que ya está realizada la cosecha y en consecuencia constituye una buena oportunidad para poder dedicarse a otro tipo de cosas como elegir presidente, por ejemplo.
Que fuera un martes viene marcado porque las oficinas electorales quedarían lejos de la residencia de cada uno en el campo, y por lo tanto sería necesario un largo y pesado desplazamiento en carroza o a caballo, cuando no a pie. Descartado el domingo para viajar porque el cumplimiento de las obligaciones religiosas de la piadosa sociedad americana haría imposible cumplir con el deber y el derecho del voto, se estableció dar un día para el viaje el lunes y otro para votar el martes. Ah, caray, cómo salen las cosas, ¿eh? Ya veis, os estaba leyendo eso y diríais, vaya rollo nos está pegando este hombre leyendo aquí, ¿eh? Mirad si a veces es necesario leer rollos patateros para encontrar algo que nos marca las situaciones y las cosas. Pero bien, sigamos, porque aún hay más. El huracán Sandy, del cual estuvimos mostrando ya la semana anterior cosas realmente sorprendentes. ¿Qué está llevando este huracán ahora? Los neoyorquinos congelados tras el paso de Sandy. 145.000 residentes de Nueva York siguen sin gas y electricidad después del huracán. No son pocos, ¿eh? No son pocos. ¿Y qué quiere decir esto? Ya habéis visto. ¿Una cola dónde? En las gasolineras. Ahora han decretado que las matrículas pares vayan un día, los impares otro, para que se abastezca, porque había lugares que ya no llegaba ni la gasolina para todos. Y claro, hay gente que lo está pasando mal porque se han quedado sin techo, ¿eh? Y una vez más, ¿qué hay con todo esto? Raciocinio. Hay que hacer colas de raciocinio. ¿Y el pueblo qué tiene que hacer? Pues pasar por el aro a las leyes. Cuando falta lo indispensable, hay que obedecer, ¿no? ¿Y todo esto como consecuencia de qué? Del huracán Sandy. Nueva York impone el racionamiento de gas para luchar contra el acaparamiento, el pánico. Ya veis, racionamiento también de gas. Y diréis, bueno, ¿y qué es? Normal, ha habido una situación caótica, pues pasa eso. Pero como no era nada normal precisamente que pasase ese huracán, y ya lo mostramos como verdaderamente de normal, es que no tuvo absolutamente nada, ¿no será esto también, me pregunto yo, una prueba de cómo responde la gente ante una adversidad en Estados Unidos? ¿Como pasó ya anteriormente en New Orleans? Si va a haber cada vez más dificultades para salirse adelante por la situación de crisis, etcétera, etcétera, ¿la gente hará caso? Pues bien, se deberán someter, ¿verdad? Recordad siempre las cartas Imbo, recordarlas, y recordar las profecías sobre Estados Unidos. Y ya sabéis que Obama ha tenido que hablar del cambio climático en su programa, pero no es el único lugar que están hablando de ello. Gobierno inicia diseño de la política nacional del cambio climático. ¿Dónde? En República Dominicana. También se está moviendo el asunto en lo mismo. En Madrid, campaña cambio climático. Están actuando los gobiernos contra el cambio climático, origen del cambio climático, impactos, ya sabéis todas esas cosas que nos cuentan, ¿eh? Oxfam Internacional, jesuitas, campaña sobre el cambio climático. Bien, pues ya veis cómo se está bombardeando con este asunto. Y ya se dijo que el huracán Sandy respondía a esto, ¿no? Al Gore enseguida saltó diciendo todo esto. Pues ya podemos ir preparándonos para que una ley en las naciones aparezca, porque todo nos está llevando a una globalidad, ¿os dais cuenta? Todos somos unidos por algo, lo que hacemos aquí afecta allí y viceversa. Y antes os hablaba de cuernos, ¿recordáis? ¿Qué veis encima de la cabeza de esta señora? Lo mostramos en las anteriores conferencias, ¿verdad? Era para haceros un poco de memoria. ¿Recordad lo del toro, hemos dicho? Pues bueno, los cuernos sobre una cabeza. ¿Quién es esta señora? ¿Lo recordáis? Isis, en Egipto. Semiramis anteriormente en Babilonia, Astarte en otras culturas, etcétera, etcétera. Virgen con un niño. Es curioso, ¿eh? Cómo Satanás sabía que Jesús tenía que nacer. Evidentemente no iba a nacer de una vaca, iba a nacer de una virgen, como estaba profetizado.
Y todo esto, pues, ¿qué era de esperar? Que él hiciese el plagio una vez más. Y alguien utilizó, y ya lo mostramos en el tema de puertas dimensionales, utilizó las creencias paganas camuflándolas de cristianismo, cogiendo esas simbologías que decían otra cosa, y diciendo, no, en verdad ahora dice esto, es cristianismo. Las mismas representaciones paganas, todo, esas creencias pasadas con un manto de cristianismo. Eso es lo que ha hecho el catolicismo y lo hemos demostrado. Pues bien, vamos a ver situaciones sobre Isis. Me acerqué a los policías y me arrodillé a rezar a Isis. Y aparece así. Esta chica catalana, que se ve que también es activista y ferviente seguidora de la diosa Isis, cuando dicen de que iban a repartir palos, más o menos, dice que de repente se le ocurre quitarse la ropa, ponerse en esta postura, y automáticamente todos se paran, se quedan quietos. Ya sabéis, si os van a pegar una paliza, desnudaros, pero si sois hombres, creo que lo tenéis fatal porque os van a apalear aún más. Hay que ser mujer y guapa, porque como además... Pero bien, automáticamente todo se para, se hacen fotos, y ella dice que, claro, todo eso, pues, ¿qué es? Amor, paz, libertad, ya lo sabéis, lo de siempre, ¿no? Y ella dice que utiliza dos nombres, porque además... Así diferencia su imagen pública de la privada, porque es directora, productora y guionista. Dicen algunos, esta lo ha hecho para... así se lanza al estrellato, ¿no? Pero bien, sea como fuere, ella empieza a hablar también de qué es lo que ella cree. A ver si aquí os lo encuentro. Bueno, claro, su imagen, ya sabéis, enseguida, boom, dio la vuelta, ¿no? Normal. Mirad qué nos empieza a decir aquí. ¿Qué es Isis para ti? Desde que conocí a la diosa Isis, mi vida está llena de armonía, protección, amor y salvación. Isis es la diosa de los 10.000 nombres. Y es cierto, ya lo habéis visto, en todas las culturas tienen la divinidad esta. Ella es la madre naturaleza, la que nos da la vida y nos alimenta cada día, nos da cobijo y nos mantiene protegidos. Isis es la respuesta femenina a Dios. El mundo ha sido llevado por hombres y sus dioses masculinos hasta ahora. Ha llegado el momento de volver a nuestros principios, cuando era la energía femenina y sus diosas las que aportaban el paraíso en la tierra sin guerras, ni ira, ni violencia. Yo no sé si esta señora recuerda a Margaret Thatcher y otras eminencias que han habido mandando. Pero bien, claro, dicho así suena todo muy bonito, ¿no? Y aquí la tenéis que automáticamente, ¡patán!, pasa a portada de Interview. Bueno, pues, en fin. Total, la crisis económica está inducida por unos cuantos sociópatas que quieren controlar el mundo y su economía, dice ella. ¿Está diciendo tonterías? No. Las nuevas guerras del siglo XXI son las económicas. Todas las crisis que están surgiendo en todas partes son parte del plan del nuevo orden mundial para despopularizar el planeta y globalizarlo, de tal manera que solo habrá una moneda única, un gobierno y una religión, dice ella. ¿Está equivocada? Están convencidos de que somos sus esclavos y les pertenecemos. En el fondo están obsesionados con el control, el poder y la avaricia. Están llenos de miedo. Isis ha vuelto para iluminar sus caminos de oscuridad y confusión. Ya tenemos la solución. El poder de la diosa ha vuelto para traer amor, paz y libertad. Su poder empieza dentro de cada uno de nosotros, seas hombre y mujer. Ya sabéis qué hacían las sacerdotisas de Isis y demás, ¿no? Eran prostitutas para el pueblo. Yo no digo que ella lo sea, pero cabría remarcar esto. Todos somos dioses en potencia. Ya estamos. Todos somos dioses en potencia. El mundo antiguo, antes del 21 de diciembre de 2012, nos quitó ese derecho a convertirnos en Dios. Nos educaron en el miedo, la culpabilidad y la vergüenza, para controlarnos y manipularnos mejor. O sea que a partir de entonces, ¿qué seremos Dios, no? Esa era la era de Piscis, la era de Acuario, que empieza el 22 de diciembre de 2012, nos acercará más al primer paso de nuestra evolución espiritual, nos unirá a todos los seres humanos con una sola conciencia universal y despertará nuestros poderes ilimitados. ¿No es todo lo que estamos denunciando en las puertas dimensionales?
Ya veis con qué facilidad se mezcla lo que es verdad, que son todos estos primeros conceptos que hemos leído sobre el nuevo orden mundial, con el paganismo, satanismo más absoluto. Qué fácil es, ¿eh? ¿Os dais cuenta de cuánta gente que es sincera, que se da, bueno, se da cuenta de que esto es así? Luego le entran los conceptos de este tipo. Tremendo, ¿eh? En fin, pues bien, 3 chicas muertas y 2 críticas, que ya sabéis que creo que una también murió, ¿no?, después, en una fiesta de Halloween en Madrid. Las víctimas han sufrido traumatismo, etcétera, etcétera. Ya visteis, una macrofiesta de estas que está tan de moda entre la juventud, y era la fiesta de Halloween, la fiesta satánica por excelencia. Pues bien, ya han tenido sus sacrificios. Qué pena, qué pena. Si la gente supiera dónde se pone, y si supiera realmente qué significa una fiesta así. Pero bien, la culpa también es nuestra por no decir más fuertemente las cosas, ¿eh? Deberíamos ser conscientes de ello. Sin noticias de Anglés tras 20 años de la tragedia de Alcázar. ¿Recordáis esto? ¿Sabéis? Si nosotros hacemos un poco de memoria, ¿recordáis qué se decía en esos tiempos? Que estas muertes, estas tragedias, realmente respondían a rituales satánicos. ¿Lo oísteis en su tiempo? Sí. Pero nunca ha terminado de salir la cosa clara, nunca. Ahora, pues, se pide que se vuelva a hacer algo para volver a ver qué pasó con todo esto, después de 20 años. ¿Sabéis? Como informan especialistas en sectas y demás, la zona del Levante, que curiosamente ya veis que el Levante era tan dado al culto a esos cuernecitos, no solo del Levante español, sino en general, pues es donde hay más cuestiones satánicas, al igual que también en Madrid y ciertos puntos de Cataluña y alguna otra parte del norte de España. Pero el satanismo está funcionando. Yo no sé si realmente esto era satanismo o no, pero esto os lo he puesto para que recordéis, los que ya tenéis una cierta edad, de que eso ya se llegó a comentar en su momento, pero no se le quiso dar mucha importancia. Ya veremos qué será, si es que algún día lo sabemos. España detiene por estafa a un brujo que prometía bajar dinero del cielo. Este no sé si era brujo, pero espabilado sí que lo era. En España un hombre fue detenido por convencer a 3 vecinos de que tenía el poder de bajar dinero del cielo y a quienes estafó en más de 12.000 euros. En la primera cita el supuesto brujo enseñaba sacos repletos de billetes de euros y luego les explicaba que debían entregarle una cantidad de dinero compuesta por 4 unos, curioso cómo juega con la numerología, 11,11 euros. Tras introducir este importe en un sobre, lograba sorprender a sus víctimas con la aparición manipulada de un billete de 500 euros. Aumentando el precio hasta 111,1 euros para alcanzar este dinero caído del cielo, decía, era necesario hacer una ofrenda con un cordero rojo y darle todos los meses 5 veces la cifra anterior. Yo no sé si realmente se montó una pirula tremenda o verdaderamente había cuestiones bastante increíbles de tipo sacrificio satánico. No lo sé, pero realmente, a pesar de todo, alguien se quedó sin dinero, eso sí. Y hablando después de satanismo y de cosas que realmente están llevando el mundo de mal en peor, vamos a hablar de homosexualidad. He de agradecer a la persona que me hizo notar esta semana algo que yo personalmente no me había dado cuenta, y es que Elena White también habla de cómo nosotros podemos tener tendencia al mal heredada, de pecado, y otra que es adquirida, incluso contra naturaleza. Contra naturaleza. Esto quiere decir que realmente puede haber personas que nazcan con ya unas ciertas tendencias. Pero cuidado, porque ella también escribe después que esto es solucionable. Con el poder de Dios, las cosas, nuestras tendencias equivocadas, pueden corregir. Pero hay que querer y luchar. Pero claro, ¿qué es más fácil?
luchar contra nuestras tendencias hacia el pecado o decir es que yo soy así y ya está. ¿Cuántas veces incluso se oye en matrimonios, es que yo soy así y si no me quieres, te vas? Y esas son las relaciones cotidianas. No, nosotros no somos conscientes de que aquí estamos para mejorar el carácter y tener una forma de ser como perfecta, como Dios quiere que seamos, porque es como funcionaremos bien de verdad. Dios sabe lo mejor para nosotros, evidentemente. Pero ya sabéis, siempre es más fácil decir yo soy así si no te aguantas. Y claro, esto no quiere decir que debamos despreciar a nadie nosotros, ¿verdad? Pero sí que es cierto que debemos llamar al pecado por su nombre. Lesbianas, gays, transexuales y bisexuales satisfechos de que el Tribunal Constitucional les declare plenamente constitucionales. Ya sabéis, hubo mucha alegría, ya están reconocidos, etcétera, etcétera. Y luego Francia aprueba el proyecto de ley de matrimonio homosexual. Claro, aquí en eso ya llevamos un poco por delante, Sí, a las cosas que no son precisamente las de Dios, siempre llevamos una cierta delantera, parece ser. Pero bien, ya veis que esto se está expandiendo cada vez más, es tan natural. Hay otra noticia que nos he puesto, en Washington y en otros lugares también se ha aprobado lo mismo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Antes os he dicho, si no recordamos la historia, ni lo que Dios nos dice, automáticamente volvemos a caer en lo mismo. Como en los días de ¿quién? De Noé. Estuvimos presentando la semana anterior un apartado especial que no se correspondía a las puertas dimensionales ni tampoco a las noticias sobre el arca de Noé. Seguiremos con ello, ya os digo ahora que seguiremos con ello. Pero mientras, vamos a recordar algo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Por qué os pongo esto? No solo por lo anterior, por supuesto. Otra adolescente víctima del ciberbullying se suicida en Nueva York arrojándose a la vía del tren. La joven de 15 años dejó escrito en su Twitter que ya no podía más. ¿Qué le pasó? Pues resulta que cogió a 3 compañeros o no sé cuántos de clase o algo parecido, hizo escenas sexuales con ellos tantas como quiso y más, y alguien la filmó con un móvil. Automáticamente ya sabéis que empezó a hacerlo circular. Además, los propios personajes que habían estado con ella participando de todo esto la estaban machacando psicológicamente con todo ello. Al final la chica ya no aguantó más. ¿Y qué pasó? Se suicidó. Un error, ¿cómo puede llegar a terminar? Pero ¿es muy normal hacer todo eso que hizo esta chica? ¿Es muy bueno? Evidentemente no. Te apartas de los caminos de Dios y todo tiene sus consecuencias. Y Satanás ya sabéis que como le deis el dedo se va a coger el brazo y todo entero. Pero el pensamiento de los otros, ¿cómo era? Encima, a machacar a esta persona. ¿Cómo puede ser eso? ¿Esto es un sentimiento muy divino? Desde luego se está llevando a unos extremos cada vez de cosas más sorprendentes. Pero estábamos avisados por la profecía que todas estas cosas sucederían y que eran señales del pronto regreso de Jesús. Y hemos venido mostrando, una vez más, tantas veces y hoy como no, que siguen apareciendo animales muertos, tal como decía el texto de Oseas que sucedería. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Y hemos ido viendo cómo va sucediéndose inexplicablemente, vez tras vez. Esta vez, ¿qué ha sucedido? Casi 100 ballenas y delfines en Tasmania. No saben el por qué, pero otra vez ha sucedido. Y hablando de señales del tiempo del fin, ¿qué ha sucedido también esta semana en Guatemala? Un terremoto tremendo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Terremoto de 7,2, 7,4, depende de quién lo diga, y provocó incluso hasta un pequeño tsunami no destructivo. Las cosas ya no van a parar. Hemos entrado en la recta final de la humanidad
y ahora ya podemos esperar que todas estas cosas irán a más. Y ya sabéis que junto con esto, ¿qué más tiene que suceder? Pues que haya control, más control sobre la población. La ONU preparada para asumir el control total de Internet, y están ya tratando de conseguir que realmente haya un control absoluto, a tal punto, pues que los que, en verdad, esto no creáis que va para la gente en general y ya está, pues sí que va por la gente en general, pero especialmente pensad que detrás de todo hay la trama del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Y Satanás lo está haciendo todo para preparar el escenario adecuado para que el pueblo de Dios no pueda decir las verdades, y si suelta verdades, que vayan a por ellos. Y esa va a ser la finalidad de todas las funciones que está haciendo. Tengamos eso presente, porque Satanás va contra el pueblo de Dios específicamente, que es la niña de los ojos de Dios. Pero sabéis, gracias a Dios precisamente, podemos estar contentos de ver cómo esta labor de la predicación del mensaje del cuarto ángel que se añade a los otros tres, el de Apocalipsis 18 que se añade a los de Apocalipsis 14, que es el último mensaje de amonestación a este mundo, empezó como una cosa pequeña y va creciendo y creciendo y no se puede parar. Y los resultados salen, los frutos se muestran. Y he decidido poneros dos de los testimonios que he recibido esta semana, he recibido más, pero estos quizás eran bastante significativos, porque creo que es para alegrarnos y mucho. Quiero deciros que a veces se refieren a mí en concreto, pero tened presente una cosa: yo puedo ser quien presenta el tema, quien más o menos lo confecciona, etcétera, etcétera, pero realmente necesito siempre aportes de otras personas, muchas veces en cuestión de noticias. Pero es que necesito de otras personas que me ayuden a difundir este mensaje. Por tanto, somos como un equipo, somos una iglesia, trabajando para la predicación del Evangelio. Y no soy solo haciendo esto, gracias a Dios. Dios siempre me ha ido poniendo las personas adecuadas para que cuando alguno ya no podía seguir, se añadiera otro. Y hay gente muy comprometida conmigo. Y gracias a estas personas podemos seguir haciendo esta función. Y quiero que compartáis precisamente lo mismo que, o sentáis lo mismo que siento yo cuando veo estas cartas que tantas personas, o estos emails que tantas personas me envían o me llaman por teléfono. Hola hermano, espero que usted se encuentre bien de salud junto con los suyos. Le escribo para contarle que me hice definitivamente adventista. Le agradezco de todo corazón, porque sé que sin su ministerio independiente nunca lo hubiera logrado por mí mismo. Le quiero seguir contando que además de ir los sábados a la mañana y a la tarde a la iglesia, estoy haciendo mis estudios bíblicos y espero con felicidad poder bautizarme. Él ya se considera adventista y aún no se ha bautizado. Hace tiempo le había mandado un mensaje contándole el reavivamiento de mi fe gracias a sus conferencias, del cual había contado que había sido católico. Pero por olvido me faltó contarle que después me había hecho de izquierdas, revolucionario, marxista, de línea política independiente, no partidaria, y por lo tanto, inevitablemente ateo. Un momento de mi vida, diría yo, triste, a pesar de mi convencimiento de que estaba en lo correcto. Sin embargo, viendo mi experiencia hasta el día de hoy, creo que en cierta medida fue necesario, un camino sin el cual yo no estaría aquí hoy. Nuestro amado Dios y Creador siempre nos da una nueva oportunidad si deseamos volver a Él. Qué bonito, ¿eh? El primer sábado que fui a la iglesia por la mañana después del estudio bíblico por temas, tuvimos un almuerzo, se celebraba el Día del Pastor Adventista, desconocía que esto se celebrara en alguna parte, vegetariano. Yo ya había dejado las carnes y tenía una dieta vegetariana, en el cual uno de los hermanos me presentó al grupo de jóvenes al cual le conté cómo me había acercado allí, o aquí. La reacción de ellos fue de asombro y de alegría, y me contaron que había un hermano con una historia semejante, que había sido seminarista de izquierda y revolucionario marxista en un partido político en el Perú. Me sentí también feliz por no ser el único, ya que yo pensaba que quizás iba a resultarme un poco complicado poder encajar. Por suerte y gracias a Dios no fue así. En medio de la charla con ellos, de cómo empecé a leer los escritos de Elena White, comenté que una de las razones que me impulsó fueron unas conferencias que había visto en YouTube de una persona de origen español, a lo cual ellos dijeron:
Un hombre español, catalán, peladito y con anteojos, no sé a quién se refiere, no lo entiendo. Hace unos años no hubiesen podido decirlo de peladito, pero bueno. Sí, lo conocemos. Bueno, y sabe un montón. Bueno, eso es percepción, ¿eh? Perdone a mis hermanos, ellos no han querido faltarle al respeto. Bueno, no me lo tomaré mal. A lo cual yo respondí tímidamente con un sí, simplemente porque conociendo su situación pasada y actual como adventista, tenía mucha prudencia al hablar abiertamente de usted, porque él sabe que me expulsaron de la iglesia. Pero ellos a su vez me respondieron: viniste al lugar indicado, al grupo. Esta iglesia es bastante tradicionalista, a diferencia de otras iglesias que son un tanto New Age. En fin, igualmente en su librería está el libro El conflicto de los siglos, patriarcas y profetas y consejos sobre la salud. El pastor que me da estudios bíblicos me recomendó que los leyera. Igualmente, y antes de ir a la iglesia, estaba leyendo El conflicto de los siglos, el que me mandó por correo. Patriarcas y profetas y consejos sobre la salud. Todavía no los terminé de leer. Una cosa que me pareció importante por parte de mis hermanos del grupo de jóvenes es que me contaron que en una iglesia coreana adventista daban estudios bíblicos sobre las profecías. Ahora van a empezar con el Apocalipsis y uno de ellos quedó en avisarme el día y el horario para asistir. En ese momento me acordé de su recomendación de que podría haber algún grupo que estuviera en esta posición dentro de la iglesia, y aquí encontré uno. A todo esto, unos meses atrás, mirando algunas propagandas de esas que en mi barrio tiran debajo de la puerta o en el buzón, esas que te ofrecen bebidas de todo tipo, comidas varias, propaganda política, servicios varios de mantenimiento, testigos de Jehová y la iglesia, entre otros, se me ocurrió que además de los folletos que usted tiene en su página para darse a conocer, que ya sabéis que podéis imprimir, que están allí para todos, a su vez hacer un pequeño boletín de pocas páginas, un resumen de una de sus conferencias, en este caso de la número 82 que dio en Girona, la de ECOSI se refiere. Me decía a mí mismo, si se publicitan tantas cosas que en el fondo no necesitamos, ¿por qué no algo que realmente sea imprescindible saber? Ahí se me ocurrió hacer esto. La otra razón fueron unos sueños, diría un tanto particulares. Deberá perdonarme esta vez, que no le cuente por temor a importunarlo con ellos, pero en definitiva fueron ellos los que me dieron el empujón para hacerlo. El Espíritu Santo actúa, ¿eh? Por lo cual se lo envío para que usted vea si está de acuerdo con la idea, con el contenido, en especial porque agregué algunas cosas complementarias, pero sobre todo porque al estar este boletín basado en su ministerio, me veo obligado a presentárselo. Yo creo que corresponde, además de ser este mérito, un gran mérito suyo, vuestro, pone entre paréntesis, ¿entendéis? O sea, todos nosotros. Sé que usted tiene dificultades para llevar adelante su ministerio independiente con el financiamiento y el tiempo que necesita para hacer estas conferencias, y me mata tener que pedirle que lea este borrador de boletín. Espero no tener que complicarle más las cosas, pero como dije anteriormente, me veo obligado a mostrárselo. Bien, me lo estuve mirando, y la verdad es que ha hecho un resumen excelente de esa conferencia, la ha subdividido en partes, dando una explicación de cada cosa, y ha añadido algún pequeño detalle, y realmente lo encuentro perfecto, o sea que por mí desde aquí, adelante. Dice, bueno, me despido hasta otra oportunidad y que Dios siempre lo proteja, bendiga y guarde. Un saludo y abrazo, su hermano Maranata, el Señor viene. Pues no es para estar contento esto, madre mía. Y mirad este otro tan cortito. Muchas gracias por tu trabajo, desde Ecuador te envío un abrazo sincero. Gracias a tus conferencias pude salirme de la masonería. Ahora cada vez que alguien me pregunta le advierto de esta secta luciferiana. Siempre agradecido, Adrián. Y hay personas que decían, es que tú predicas a favor de la masonería. Desde luego, quien no quiere ver no ve ni a tortas, ¿eh? Pero bien, para mí es un motivo de satisfacción que he querido compartir con todos vosotros y con todas las personas que estáis siguiendo las conferencias, porque recuerdo que siempre decían al principio, estas cosas alejan de Cristo. Pastores, ancianos y tantas otras personas. Estamos comprobando cada día, y yo personalmente, por la posición que tengo en este asunto, estoy comprobando cada día todo lo contrario, que cada vez más y más personas se entregan a Cristo. Unos del satanismo, otros, como en este caso de la masonería, no es el único, evangélicos, católicos, ateos, New Age, de todos los colores que os podáis llegar a imaginar. La obra sigue expandiéndose
y sinceramente creo que jamás vamos a ser conscientes hasta qué punto esto está creciendo. Quizás algún día Dios nos lo contará en el cielo, pero sabéis, no debemos conformarnos con esto. Esto nos puede ayudar y motivar a seguir adelante a pesar de oposiciones que puedan haber. Pero aún hay muchos millones de personas que no conocen la verdad. ¿De quién es la culpa aún? Sigue siendo nuestra. ¿Por qué creéis que esta semana en el tema del Espíritu Santo, esta mañana cuando he presentado este tema, hacía hincapié en que debemos pedir el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía? Porque el tiempo está terminándose y ya necesitamos que el Espíritu Santo nos colme y hagamos todo lo que la profecía dice que va a hacer, porque el tiempo se nos tira encima y las fuerzas del mal no se van a quedar quietas. Dios nos va a ayudar, pero nosotros tenemos una labor por hacer, sin la cual no tendremos esa ayuda divina. Pues bien, quiero dejaros con este pensamiento y que por favor oréis mucho para recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a hacer una leve pausa y vamos a seguir con la parte de las puertas dimensionales. Gracias y que Dios os bendiga.